el ser agradecido. Una cosa es dar gracias y otra es el ser agradecido. El dar gracias podría ser una expresión externa, una manifestación de tener buena educación, buenos modales. Pero el ser agradecido se relaciona con la actitud, con el carácter del individuo, se relaciona con el corazón. Pero ¿qué es gratitud? ¿Cómo podríamos definir gratitud? Como ese sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera, de alguna forma. Pero ¿qué es agradecer? Es sentir gratitud, mostrar gratitud o dar gracias. Por último, podríamos decir que es corresponder con gratitud por un favor o beneficio. Thanksgiving Day, o el Día de Acción de Gracias, yo digo que es lo opuesto a lo que es Halloween. Mientras que Halloween es una fiesta pagana y se celebra en el último día del mes de octubre, es una fiesta completamente pagana, ocultista, satánica. Imagínense el nombre, el Día de las Brujas. Pues por supuesto que ya por ahí nos damos cuenta que es algo satánico. Fíjense cómo la decoración son de cosas de espantos, de asesinatos, y así, de cosas que buscan dar terror. Eso es contrario a Dios. Y lo triste no es solamente que se realice esta celebración de Halloween. Lo triste es que hay cristianos que la celebran, que decoran su casa con artículos de Halloween, que permiten y hasta motivan o celebran fiestas para los niños, para que y les motivan a que salgan a buscar dulces y cosas así por el estilo, porque no saben decirle que no a los niños. Fíjense, los buenos padres saben decirle que no a sus hijos. ¿Que no a qué? A las cosas que no le convienen. No importa que sean cosas que el mundo pinte como bueno. Si no es bueno, yo tengo que ir formando desde pequeñito el carácter de mi hijo, enseñándole que no todo lo que dice el mundo que es bueno, que no todo lo que dice la gente por ahí que es bueno. Y enseñarle que, por ejemplo, la fiesta de Halloween es una fiesta contraria a Papito Dios, es una fiesta contraria al Señor. Y hay una cosa muy importante. Debemos estar claros que con el pecado no se juega. Que con Satanás tampoco se juega. Y mucho menos se juega con Dios. Hace no muchas semanas atrás les compartí una serie de temas sobre la ley de la siembra y la cosecha. El que participa en esa fiesta de Halloween está haciendo una mala siembra y no espere que va a cosechar cosas buenas. Pero cuando nosotros le decimos a nuestros hijos no, eso de Halloween, no, por esto y aquello, y no vas a participar en eso, y le enseñamos, aunque se entristezcan, aunque lloren, no importa. Cuando nosotros decoramos con Halloween, ¿a quién estamos invitando a nuestro hogar? ¿A quién le estamos adornando el camino? No es a Dios. Entonces, conforme las decisiones que tomamos delante de Dios, de acuerdo a eso vamos a recibir las recompensas. Hagamos las cosas para la gloria de Dios, con temor de Dios, por amor a Dios. La fiesta de Halloween es una fiesta que no se debería celebrar en ningún lugar, mucho menos exportarse. Y tristemente hay otros países en Latinoamérica donde ya celebran eso. La que sí debemos imitar es la celebración de Thanksgiving, porque es de dar gracias a Dios. A esa sí la debemos de imitar. El ser agradecido con el Señor en manifestar, y ojalá y no sea solamente un día de celebración, sino todos los días, pero eso no impide el que sí la celebremos, porque hay algunos que se van al extremo. No, yo no celebro Thanksgiving porque yo le doy gracias a Dios todos los días. Sí, pero qué maravilloso es celebrar un día, eso de dar gracias al Señor. Está muy bien. Y hablando del ser agradecido,
quiero tomar el pasaje de Marcos capítulo 5 del 1 al 20, donde se nos habla la historia del endemoniado gadareno. Allí está hablando acerca de Jesús y sus apóstoles, los 12 discípulos principales. Y leemos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Como les dije, ¿quiénes vinieron? Jesús y sus 12 apóstoles. Cruzaron al otro lado del mar, en barca. ¿De cuál mar? Del mar de la Galilea o el lago de la Galilea. También le llaman el mar de Tiberíades o de Genesaret. Atravesaron el mar y llegaron a esa región que la Biblia le llama la región de los Gadarenos. ¿Por qué? Por una ciudad que estaba en la región llamada Gadara. Gadara era una de las 10 ciudades de la región conocida como Decápolis. Su territorio se encontraba en la orilla oriental del mar de la Galilea, frente a la ciudad de Tiberias. Por cierto, esta ciudad llamada Tiberias fue construida por Herodes Antipas en honor al emperador romano Tiberio César. La población de Gadara, al igual que las de las otras ciudades que formaban las Decápolis, era predominantemente gentil, o sea, no judía. Cuando la Biblia habla de gentil, normalmente no se está refiriendo a ser amable. No, cuando dice gentil se refiere a que no es judío. En muy pocas ocasiones la Biblia utiliza la palabra gentil para referirse a los no cristianos. O sea que en la región de Gadara, los habitantes de allí eran personas que no eran judíos. Y cuando habla de Decápolis, eran 10 ciudades, de las cuales una era Gadara, que había en esa región, y eran ciudades entonces de extranjeros, de no judíos. Cuando salió él de la barca, ahora sí se está refiriendo exclusivamente al Señor Jesucristo, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. De eso nos habla el versículo 2. Al decir que tenía un espíritu inmundo, es una expresión, ya que como veremos más adelante, eran varios miles de espíritus que habían en este individuo. Este hombre estaba endemoniado, o sea, poseído o controlado por espíritus inmundos, satánicos, diabólicos. Qué triste esta situación de este hombre. En los versículos del 3 al 4 vemos que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Wow. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Wow. Y fíjense que esto lo está diciendo la palabra de Dios. O sea, esto no es una parábola, esto no es una metáfora, esto es algo que sucedió. Es un hecho histórico lo que se está contando aquí. Vemos que este hombre, como resultado de los demonios que tenía en su ser, que ejercían dominio y control sobre él, este hombre manifestaba una fuerza sobrenatural. Fíjense que dice el pasaje que no había cómo atarlo, porque de seguro que lo ataron con soga, pero la Biblia nos hace un énfasis más allá, que lo ataron con cadenas. Y las cadenas de esa época eran cadenas bien rústicas, bien gruesas, y que no había forma de atarle, porque aún con cadenas y con grillos, y los grillos de esa época también, como si fueran esposas, pero eran bien gruesos, porque cuando lo ataban, él rompía todo eso, y nadie lo podía controlar. Trate de hacerse a la idea de cómo era este personaje, cómo se vería. Quizás usted piensa que era una persona muy musculosa, como esos fisiculturistas o esos que levantan grandes pesos.
que son hombres que tienen que caminar así, son sumamente fuertes. Pues la verdad que no creo que este hombre tuviera una gran fortaleza física precisamente. Porque si a esos levantadores de pesa lo amarran con cadena, no creo que vayan a reventar esas cadenas. No. Pero este hombre lo hacía porque su fuerza no venía de su parte humana, no venía de su musculatura. Su fuerza eran de los demonios que lo estaban poseyendo. Pasemos al versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando dice que andaba dando voces en los montes, no se refiere a los matorrales, se refiere a en las montañas. Por supuesto, ya que estamos mirando en este versículo, el por qué lo amarraban, por qué lo querían atar a este individuo. Realmente sería algo sumamente terrorífico y espeluznante. Imagínense que personas que habían perdido algún familiar, algún ser querido, porque había muerto, y en medio de la angustia, de la tristeza, del dolor, de ese desasosiego por la pérdida del ser amado, del ser querido, iban a sepultarle. Y de repente aparecía este individuo, dando voces, de seguro que diciendo malas palabras, improperios y barbaridades, gritando cosas y dando alaridos, quizás arrojando piedras o cosas semejantes, tierra, palos, no sé qué más cosas tirarían. Era una situación muy difícil para los habitantes de la región. La gente de allí de seguro que estaban en zozobra, no sabían qué hacer, por razón lo querían atar. En Mateo capítulo 8, hablando de la misma historia, nos da un detalle un poquito más amplio. Cuando llegó a la otra orilla, o sea Jesús con sus discípulos, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. No es que hay una contradicción en la Biblia, porque hay algunos que dicen, la Biblia se contradice. No, lo que pasa es que en el Evangelio de Marcos hace énfasis, al parecer, en uno de los endemoniados, que parece que era el que llevaba el liderato, era el peor de todos, el que más espeluznante se veía, etc. Pero Mateo toma el detalle de decir que eran 2. Pero también nos cuentas un detalle más que no aparece en Marcos. Y es que dice que eran feroces en gran manera. Cuando hablamos de ferocidad, estamos hablando es de agresividad. Por ejemplo, un león, un leopardo, un tigre, un animal así, un oso, es agresividad. Entonces, de seguro que las personas de la región eran atacadas por este hombre, por estos hombres. Eran sumamente agresivos. Y dice algo más el Evangelio de Mateo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, ya no era solamente asunto del área de los sepulcros, sino el que caminaba por esa área podía meterse en problemas porque allí estaban estos individuos. O sea que no era una dificultad solamente para las personas de Gadara, sino para la región. El que se movilizaba por esos caminos, de seguro que pasaba situaciones con estos individuos. Pero también era muy difícil para la persona que estaba endemoniada. Pensemos un poco en este individuo. Cuánto sufrimiento y dolor, no solamente físico, el dolor que podía sufrir de estar al aire libre, a la intemperie, frío, calor, etc. Mala alimentación, sabrá Dios de qué se alimentaba. Pero ¿qué viviría este hombre que estaba bajo el poder y control satánico? ¿Cómo estaría su corazón? Su alma, qué tristeza, qué angustia estaría viviendo este hombre. Una situación muy seria.
Pero también miremos algo más. El versículo 5 que estuvimos viendo con anterioridad nos hace un énfasis. Dice, e hiriéndose con piedras, se maltrataba. Esto es, por supuesto, resultado de estar endemoniado. Satanás y los demonios odian al ser humano. ¿Pero por qué odian tanto Satanás y los demonios al ser humano? Porque ellos odian al Señor, a Dios. Y Dios nos ama a nosotros con amor eterno. Él dice, con amor eterno te he amado. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios creó al ser humano y lo puso como corona de su creación. Satanás y los demonios nos odian. Pero no tengan temor, porque nuestro Dios es más poderoso que ellos. Ellos no pueden venir y tocar a un cristiano así como así. Nunca el Señor nos va a hacer daño. Como aquí vemos que dice que esos demonios provocaban que este individuo se hiriera con piedras. Eso no venía de parte de Dios, era de Satanás y los demonios. Dios nunca quiere hacerle daño a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama tanto que el castigo que nos correspondía a nosotros, Él lo llevó sobre sí. Dios mismo se hizo hombre y vivió una vida santa y perfecta y murió en la cruz. Como dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, y por sus llagas, por sus múltiples heridas, fuimos nosotros curados. Él tomó el juicio, el castigo, el sufrimiento, el maltrato, el dolor, etcétera, etcétera y etcétera, que nos correspondía a nosotros porque hemos pecado. Eso es el amor de Dios. Jesucristo dijo, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pero Jesucristo fue más allá. Él no dio su vida por sus amigos. Él dio su vida aún por sus enemigos. Aún por aquellos que andábamos de espalda a Él. Contrario a Él. Quizás no al estilo de ese hombre. Y quizás algunos también así. Pero Él dio su vida por todos. Por todos. Aún por aquellos que blasfemaron. Nunca Dios va a pedir que nos hagamos daño para Él concedernos algo. En la Biblia usted no ve eso. Eso solamente lo pide o exige Satanás y sus demonios. Como en el caso de los adoradores del falso dios Baal en tiempos del profeta Elías. Como nos narra el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Vemos que estos paganos, estos idólatras, hacían cosas. Bueno, vamos a leer el versículo. Y dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mientras que si usted lee el contexto de Primera de Reyes 18, se dará cuenta que el profeta Elías, él sencillamente adoró a Dios, pero no haciéndose daño. Clamó al Señor, creyó en Él y le obedeció, le entregó su corazón al Señor, pero no se hizo daño a sí mismo. Más bien más adelante, cuando Elías estaba en una situación, Dios le provee alimento al hombre. Y anteriormente Dios lo había sustentado con comida, con agua, etcétera, Elías, porque Dios cuida de sus hijos. Pero Elías no se hizo daño. Los adoradores de Baal no recibieron respuesta, pero Dios sí dio respuesta a Elías. Dios es un Dios bueno que nos ama. Dios nunca nos va a pedir que hagamos cosas que nos hieran. Si usted ha hecho algo así para el Señor, más bien pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer.
ame al Señor, adórele, exáltele. Pensemos nuevamente en este hombre, el endemoniado. Pero vayamos más allá, no solamente pensemos en la situación que él estaba viviendo y esa angustia. Pensemos en sus familiares, porque a veces se nos olvida que detrás de este individuo o de personas como esta hay una familia. ¿Qué estarían viviendo sus padres? Quizás abuelos, quizás tenía hijos, esposa, hermanos, hermanas, primos, primas, amigos. ¿Qué vivirían estas personas por causa de lo que estaba sucediendo a este hombre? De seguro que se entristecían y sufrían al verlo así. Pero lo más seguro es que también ellos fueran rechazados por la sociedad, criticados. Quizás cuando los padres iban por la calle decían: miren, esos son los padres del loco ese, del que anda haciendo todas esas cosas, el que nos salió cuando estábamos sepultando a fulano. Esos son los padres, esos son los hermanos, esos son los hijos, esa es la esposa, el amigo, etc. ¿Qué situación? Y como nada los rechazaban, se alejaban de esa persona, del familiar. O sea, esta situación no solamente afectaba al individuo, afectaba a los familiares, afectaba a la región, como ya vimos. Avancemos al versículo 6. Recuerden que estamos en Marcos capítulo 5. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Recordemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y aquí vemos cómo el endemoniado, aquel que no podía ser controlado por nadie, aquel que amarraban incluso con cadenas y le ponían grillos y lo rompía, no podía ser controlado ni atado por nadie, ahora él mismo va corriendo y se arrodilla ante nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Jesucristo es el Dios Todopoderoso, no se le olvide. Algunos cristianos piensan que Jesucristo es el Hijo de Dios y se le olvida que Él es el Hijo de Dios, pero Él es Dios, hecho hombre. Los demonios que estaban dentro del hombre y que lo dominaban, tampoco pudieron resistirse ante Jesucristo. Y ahí avanzamos a los dos siguientes, el 7 y el 8. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le decía Jesús. Vemos que el demonio hablaba a través del hombre que estaba poseído. Este demonio debía ser el de mayor autoridad entre los varios miles que habitaban en aquel pobre hombre. Fíjense, los demonios tienden a ser muy altivos y prepotentes y orgullosos, no tienen nada de humildad, tanto que se atrevieron a amenazar al Señor Jesucristo. Fíjense cómo le dicen: te conjuro por Dios. Qué frescos que son, qué atrevidos. Marcos 5:9 dice: y le preguntó, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Esta es la única vez en la cual Jesucristo le pregunta el nombre a un demonio. Debemos tener cuidado y no estar preguntando nombre a demonios. Hay cristianos que cuando le tocan orar por liberación o algo así, andan preguntándole el nombre al demonio que puede estar en la persona, porque eso sucede hoy en día. Hay casos así. Hoy en día no se crea, lo que pasa es que hoy en día le llaman esquizofrénico, lunáticos, qué tal cosa, y le ponen nombres científicos a asuntos que son espirituales. Jesús le pregunta el nombre y por supuesto el demonio tiene que decirle, y dice que se llamaba Legión. Legión me llamo porque somos muchos. El hecho de que el demonio se llamara Legión y confiesa que se llama así por ser muchos, nos da a entender la inmensa cantidad de demonios que habitaban aquel individuo. Ya que la legión era una organización del ejército romano, era una organización militar. Por ejemplo,
Como hoy en día hay diferentes organizaciones en el ejército, batallón, escuadra, sucesivamente. Entonces cada uno de esos está conformado por cierto número de soldados, ¿verdad? El ejército tal, el primer ejército, el segundo ejército, esos tienen que ver con numeraciones, con cantidades de hombres, de individuos que componen ese grupo militar. Por ejemplo, en aquel tiempo había uno que se llamaba centuria en el ejército romano, que eran aproximadamente entre 90 a 100 soldados. Ahí viene el capitán de ese grupo, se llamaba centurión. Pero una legión romana estaba compuesta por entre 4.000 y 6.000 soldados. Los miembros de las legiones le llamaban legionarios. Por lo tanto, no se trata de que lo que diga un demonio hay que creerle, pero fue que Jesucristo, Dios Todopoderoso, le dio la orden y él tuvo que decirlo. Y Jesús no desmintió en este caso lo que dijo ese demonio. Cuando dijo que eran una legión porque había muchos. Entonces, al parecer, este individuo estaba tan endemoniado que tenía entre 4.000 y 6.000 demonios. ¡Wow! Versículos 10 y 13. Le rogaba mucho, ¿quién? El demonio que estaba en el hombre. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Imagínense cómo sería esa voz que hablaron todos los demonios al mismo tiempo. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Serán como 2.000 cerdos, y todos los cerdos se fueron. Se nota que eran muchos demonios. Al parecer, por lo menos entró un demonio en cada cerdo, quizá 2 o 3, no sé. Pero provocaron que los cerdos se fueran por el despeñadero. Y una cosa importante, ellos le tuvieron que pedir permiso a Jesucristo. Dios es todopoderoso. Satanás no es más poderoso que Dios. Satanás tiene más poder que un ser humano, sí, pero no más que Dios. Cuando nosotros los cristianos estamos en comunión con el Señor, Satanás tiene que huir. Satanás teme por eso a los hombres y mujeres que le rinden el corazón a Dios, que son llenos del Espíritu Santo. No sabemos por qué Jesús permitió que los demonios se fueran a los cerdos. No nos vamos a poner a especular en cuanto a eso. Lo que sí sabemos es que en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer animales, como el cerdo. Eran considerados animales inmundos. Por lo tanto, esos animales no debían haber estado en Israel. El hecho de que en esta región se criaran cerdos, estaban en desobediencia a Dios. Aunque es claro que Jesucristo hizo limpio todos los alimentos. Y hoy en día podemos comer cerdos, conejos y otros animales que se consideraban inmundos en el Antiguo Testamento. Sería bueno que tomara la siguiente nota, donde estos pasajes aclaran que Jesús ya hizo limpio a todos los alimentos. No lo vamos a leer porque no es el tema, pero apúntelo. Mateo 15 del 17 al 18, Marcos 7 del 18 al 19 y Hechos capítulo 10, entre otros varios pasajes más, que se enseña que Jesús ya hizo limpio absolutamente todos los alimentos y que se puede comer de todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que se puede comer de todo siempre y cuando le demos gracias al Señor. Versículos 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. O sea, está aclarando que era una legión de demonios. Y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, al parecer el hombre andaba desnudo o semidesnudo. Dice que ahora estaba vestido
sentado y en su juicio cabal. Y la gente de allí dice, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Wow. La gente llega y ve al que estuvo endemoniado ahora completamente sano, calmado, en paz, libre. Quizás estaba feliz, claro. Pero a mí lo que me llama la atención, me parece increíble, es que estos hombres, luego de ver este gran milagro, en vez de estar con el Señor Jesucristo, de decir, Señor, tú eres Dios, y adorarle y todo eso, y decirle, no te vayas, quédate aquí con nosotros, te invitamos a cenar. Inventarse algo para que el Señor esté más tiempo con ellos, como vemos en otras ciudades donde Jesús fue. Que la gente lo invitaba a cenar y se inventaban cosas para que Jesús estuviera con ellos. Y a veces Jesús pasaba varios días en esas ciudades. Estos hombres, en vez de querer estar más con el Señor y Salvador, con ese que vieron haciendo maravillas, más bien le piden que se vaya. Qué falta de agradecimiento. Porque el milagro que vieron en ese hombre les debía de haber llevado a ellos a ser muy agradecidos con el Señor. Pero no solamente porque se beneficiaba ese ser humano que había sido libre, sino ellos mismos en la región que, como vimos hace rato, estaba en zozobra. Pero ellos le piden al Señor que se vaya. Qué falta de agradecimiento, qué dureza de corazón. Versículo 18. Al entrar él en la barca, ¿quién? Jesús. Y por supuesto, sus discípulos. El que había estado endemoniado, porque ya ahora estaba libre, les rogaba que le dejase estar con él. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Con quién quería estar ese hombre? Con aquel que le había hecho libre. Con aquel que le había rescatado. Ese es el resultado de cuando tenemos un corazón realmente agradecido con Dios. Queremos estar con Él. Hay quienes reciben milagros, y yo en todo este tiempo que tengo de pastor, con tristeza he visto esto. Personas que reciben milagros y ayudas de parte del Señor, y luego que reciben, se alejan de Él. He visto personas siendo sanas de cáncer, que hemos orado y se han sanado de flujo de sangre, y tumores han desaparecido. Pero cosas confirmadas por estudios médicos, y son sanadas y ya cesa el sangrado, cesa todo ese problema, van y se hacen los estudios y no hay nada, están sanos. Personas que tenían problemas, que necesitaban un empleo y Dios les provee el empleo, y tenían tiempo buscando empleo, y se ora y reciben ese empleo bueno y como ellos querían, y luego se alejan del Señor, le dan la espalda. Este hombre no hizo eso. Este hombre quería estar con Él. Como dice un dicho cristiano, no busquemos tanto las dádivas de Dios, busquemos al dador. Este hombre quería estar con el Señor, estar con Él, para seguirle, quería servirle. Pensemos en las cosas que Dios ha hecho y está haciendo en nuestro favor. ¿Cuál ha sido y es nuestra reacción hacia el Señor? ¿Cuál es nuestro comportamiento con Dios actualmente? Y fíjense que hemos recibido y mucho, más de lo que nosotros podemos entender. Pasemos a los siguientes 2 y últimos versículos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Recordemos la condición en la cual había estado este individuo. Este hombre no era inocente. No. Esa persona de seguro había hecho cosas malas que lo habían llevado a estar en esa condición. Y cuando hablamos de cosas malas, no decimos exactamente que había hecho asesinatos. Puede ser que sí. Pero había hecho cosas que eran contrarias a lo que Dios dice. Este hombre le había abierto las puertas a Satanás y a sus demonios. Una persona no queda endemoniada así como así, porque Satanás viene y ya endemonia y lo llena de demonio a una persona. No, eso no sucede así como así. Satanás no tiene esa autoridad y ese poder. Sucede cuando las personas le abren puerta al enemigo por sus actos, por la falta de obediencia hacia Dios, por la rebeldía hacia el Señor. Por eso dice que Dios tuvo misericordia, que Jesús le dijo que cuente cómo Dios había tenido misericordia de él. Y este hombre fue obediente. Porque cuando Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, él podía haber pensado, bueno, en mi casa, bueno, pues voy a mi hogar, donde dejé a mi esposa, a mis hijos, voy para allá y les cuento. Él podía haber hecho eso. O quizá va un poco más allá, bueno, voy y les cuento también a mis padres, a mis hermanos, etc. Pero el pasaje dice que él hizo más que eso. Él fue y contó a toda su ciudad. Y no solamente a su ciudad, dice que se fue por Decápolis. Decápolis, Deca es 10, polis, ciudad. Viene del griego, significan 10 ciudades. Él se fue por las 10 ciudades de esa región y publicó, contó, proclamó las maravillas que Dios había hecho en su vida. Este hombre fue transformado y tocado y fue agradecido. Cuán grandes cosas el Señor había hecho con este hombre. Fue y proclamó. Y eso debemos hacer nosotros. Pero antes de terminar, al parecer Jesús dio el viaje a esta región de Gadara exclusivamente por amor a este hombre. Antes de ir, cuando estaba atravesando el mar de la Galilea, allí fue que sucedió esa tormenta. Los apóstoles despertaron al Señor y Jesús se puso de pie y reprendió al viento y al mar y todo se tranquilizó. Al parecer fue un ataque de demonios que no querían que Jesús llegara allá. Podría ser. Pero Jesús fue a rescatar a ese hombre. Miremos la importancia que le da Dios a una sola alma, a un solo individuo, o como dice Mateo, eran 2. Para el caso es lo mismo. Eran pocos. El valor que tiene cada persona para Dios. Por eso debemos compartirle de Cristo a cada ser humano. ¿Quién se imaginaba que este hombre se iba a volver no solamente sano y cuerdo y lúcido, sino también un instrumento de Dios, un objeto de la gloria de Dios? Nunca menospreciemos lo que Dios puede hacer. Ese hombre fue agradecido. ¿Cómo estamos expresando nuestro agradecimiento actualmente al Señor?